Respetando la puntualidad de todos, comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida al primer encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2026-1. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje que será el inicio de un extenso recorrido académico en el fascinante mundo de la psicología de la personalidad, un área de conocimiento que constituye un estudio teórico exhaustivo del origen de la misma y sus principales representantes, el desarrollo de la personalidad como uno de los constructos psicológicos más complejos de definir dentro de la psicología como disciplina científica. Mi objetivo como tutora es crear un espacio de aprendizaje motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, reflexiones, inquietudes y preguntas acerca de todos los aspectos del desarrollo de la personalidad. Para que nos ubiquemos en contexto, vamos a partir de la afirmación que la psicología de la personalidad es un área de la psicología que se encarga del estudio de las características y patrones de comportamiento que distinguen a cada individuo y que influyen en su interacción con el entorno. Esta es una disciplina que busca comprender cómo se forman y mantienen las características y patrones de comportamiento que son únicos en cada individuo. Se enfoca en el estudio de las diferencias individuales en la personalidad, así como las similitudes y aspectos comunes en las personas. Otra de las áreas de interés de la psicología de la personalidad es estudiar cómo se desarrolla la misma y cómo cambia esta a lo largo del ciclo vital y cuáles son los factores inmersos en este proceso. En esta unidad curricular, denominada Psicología de la Personalidad 1, profundizaremos cómo es ese proceso humano del desarrollo de la personalidad en el que influyen una combinación de factores genéticos y ambientales que pueden ir cambiando y evolucionando a lo largo de la vida. En este sentido, revisaremos las teorías de la personalidad que intentan explicar cómo se forma y se mantiene la personalidad, entre las que se conocerán la teoría de los rasgos de personalidad de Gordon Allport, la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y la teoría humanista de Carl Rogers, por ejemplo. Cada una de estas teorías ilustra una perspectiva única sobre la personalidad y será de provecho para poder entender la complejidad del comportamiento humano. Mis expectativas con esta unidad curricular es que ustedes participen activamente en los encuentros síncronos y en todas las actividades planificadas para este trimestre. En este sentido, los invito a que lean y revisen los materiales disponibles en los recursos de consulta, que en el caso de ustedes aún no he alojado el material en la unidad 1, pero una vez que nosotros terminemos el encuentro, les voy a publicar algunos de los manuales de psicología de la personalidad que les van a servir como material de apoyo para realizar sus evaluaciones. Una vez más, bienvenidos a la clase de Psicología de Personalidad 1. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular denominada Psicología de la Personalidad 1. Socializar el plan de evaluación e informar acerca de las fechas claves
del periodo académico que recién comenzó este lunes 19 de enero y tiene como fecha de culminación el viernes 10 de abril del presente año. Este espacio es oportuno para que conozcan los nombres de las autoridades de la Escuela de Psicología y sepan cuáles son los canales regulares para dirigir cualquier eventualidad que necesitan resolver. De antemano, les pido que si algún estudiante tiene algún inconveniente académico, administrativo, de salud, lo haga conocer de manera pertinente y no esperar hasta los últimos momentos para comunicar sus situaciones. En primera instancia, los canales regulares para canalizar sus inquietudes, por supuesto, soy yo, que soy la tutora de esta unidad curricular. Luego está la coordinadora del ciclo básico, que es la licenciada Orleanny Orteaga. Y por último, la licenciada María Querales, quien es la directora de la Escuela de Psicología. La autoridad máxima de la facultad es la decana, doctora Arelis Laguna. Continuamos con lo que es la dinámica del proceso académico para este trimestre 2026-1, que consta de las siguientes características. Este trimestre, como todos, se desarrollará en un lapso de 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 encuentros síncronos, siendo este el primero. El segundo encuentro es en la semana 5, el jueves 19 de febrero. El tercer encuentro será en la semana 7, el jueves 5 de marzo. Y el cuarto encuentro en la semana 9, el jueves 19 de marzo, todos a la misma hora, es decir, a las 6:30 de la tarde. Se les notificará mediante un mensaje recordatorio a través del foro de anuncios. Con respecto a lo que son las evaluaciones de psicología de la personalidad, igualmente, como en todos los trimestres, se van a realizar 4 actividades sumativas que se entregarán de la siguiente manera. Y aquí quiero que estén atentos a las fechas. La actividad sumativa 1 se consigna en la semana 4, que para este trimestre va desde el lunes 9 de febrero hasta el domingo 15 de febrero, siendo la fecha límite para esta primera entrega el martes 17 de febrero, que coincide con la semana del carnaval. Recuerden que ninguna de las actividades tiene prórroga, sino que tiene una fecha de cierre y una fecha límite. Con respecto a la actividad sumativa 2, esta debe ser entregada en la semana 6, que comprende el lapso desde el lunes 23 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 3 de marzo. Con respecto a la actividad sumativa 3, esta debe ser consignada en la semana 8. La semana 8 va desde el lunes 9 de marzo hasta el domingo 15 de marzo, siendo la fecha límite para esta tercera actividad el martes 17 de marzo. Y la actividad sumativa 4 debe ser entregada en la semana 10, que va desde el lunes 23 de marzo hasta el domingo 29 de marzo, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 31 de marzo. Es importante que estén en conocimiento desde este momento que a partir de la semana 10 tienen derecho a la solicitud de la actividad remedial. Esto en el caso de que no tengan la nota mínima aprobatoria y solo se han presentado las 4 actividades sumativas. Es decir, que haber presentado todas las actividades sumativas es un requisito obligatorio para tener este derecho a la presentación de la actividad remedial en caso de que sea necesario.
En su momento, les daré a conocer otros de los requisitos para tener derecho a esta actividad en caso de, como les acabo de mencionar, necesiten utilizar este recurso. Es importante recordarles también que deben votar en la consulta de socialización para la aprobación del plan de evaluación de psicología de la personalidad 1, cuyo enlace se encuentra en el bloque general de la unidad curricular y está disponible hasta el día de mañana, viernes 23 de enero. Ya ha revisado el aula y gracias a los que han realizado su respectiva votación. Ahora bien, este espacio es oportuno para que conozcamos cuál es la estructura organizativa de Psicología de la Personalidad 1, la cual tiene como competencia general analizar las bases teóricas de la psicología de la personalidad para la comprensión del desarrollo de la personalidad dentro de los diferentes contextos biopsicosociales de forma crítica y reflexiva. Psicología de la Personalidad 1, a su vez, está organizada en 4 unidades de competencia. La unidad 1 tiene como objetivo analizar los elementos más relevantes que conforman la evolución de la psicología de la personalidad. La unidad 2 tiene como propósito analizar los determinantes fijos y dinámicos de la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. La unidad 3 tiene como objetivo analizar los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. Y la unidad 4 estudia los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. Estas 4 unidades van a ser evaluadas mediante 4 actividades sumativas, una unidad cada actividad evaluativa. Ahora procederé a explicar con detalle cada una de las actividades sumativas que se seleccionaron para este trimestre, haciendo especial énfasis en la actividad sumativa número 1. Para esta primera evaluación, se seleccionó como estrategias de evaluación un informe interpretativo. Este informe interpretativo tiene como propósito analizar los elementos más relevantes que conforman la evolución de la psicología de la personalidad. En este sentido, el tema se denomina Psicología de la Personalidad, donde se profundizará en lo que es la definición, el desarrollo histórico, los aportes de la filosofía específicamente a la psicología de la personalidad. Quiero que tengan presente este punto porque muchas veces es uno de los errores que cometen en los trabajos, que en lugar de especificar cuáles son los aportes de la filosofía, la psicología de la personalidad, se centran en describir los aportes de la filosofía a la psicología general y es en específico a la psicología de la personalidad. Asimismo, en esta primera actividad y en este primer tema se profundiza en lo que son los componentes de la personalidad, en lo que se refiere a su estructura, el proceso de conformación, los determinantes ambientales y culturales. Asimismo, vamos a conocer cuáles son las tipologías y los modelos teóricos en base a los cuales se estudia esta subdisciplina, que son los modelos teóricos internalistas, los modelos teóricos procesuales, los estructurales, los biológicos, situacionistas o interaccionistas. Con el propósito de demostrar los conocimientos de esta unidad, deberá construir un informe escrito de tipo interpretativo, el cual se basa en la descripción de un texto cuyo fin es comunicar
informaciones relevantes. Este informe interpretativo debe llevar una introducción, el desarrollo que son los elementos teóricos que les voy a describir a continuación y por supuesto sus conclusiones. De antemano informo, en las introducciones no se realizan definiciones de conceptos. En la introducción no me van a definir qué es la psicología de la personalidad. Van a explicar cuál es el objetivo de este informe. Este informe forma parte del desarrollo de la unidad 1 que tiene como propósito tal y tal cosa. En el mismo se escribirán los siguientes aspectos: desarrollo histórico, aportes de la filosofía, y en el desarrollo tienen esa oportunidad de describir pues todos estos elementos teóricos que les voy a mencionar. El desarrollo de este informe interpretativo debe estar basado en el análisis. ¿Cómo hacemos ese análisis? Por supuesto, ninguno de estos elementos teóricos van a ser inventados por ustedes, van a realizar su respectiva investigación. Como toda investigación, debe llevar su cita bibliográfica, en este caso, de acuerdo a los lineamientos y parámetros que están en el Manual de Realización de Trabajos de Pregrado de la universidad. ¿Dónde pueden encontrar ese material? Una vez que ustedes ingresan al aula virtual, antes de entrar en sus asignaturas, hay una serie de materiales, si mal no recuerdo, en la parte inferior del lado derecho. Allí van a conseguir ese manual. Volviendo a los elementos teóricos que vamos a desarrollar en este informe. En primer lugar, el desarrollo histórico de la psicología de la personalidad. Para eso, ustedes se van a ir a los manuales o en la historia de la psicología de la personalidad desde sus inicios o desde el origen de esta disciplina hasta la actualidad. ¿Cuáles son los aportes de la filosofía a la psicología de la personalidad? Van a mencionar específicamente los aportes que han hecho importantes filósofos al área de la personalidad. Van a describir, por ejemplo, Hipócrates y su aporte de los temperamentos, Platón, Aristóteles y todos los filósofos que han hecho su aporte al área. Luego van a describir, definir, especificar cuáles son o cuáles han sido las críticas, las limitaciones, las ventajas y las desventajas de las tipologías y los modelos teóricos internalistas, procesuales, estructurales, biológicos, situacionistas e interaccionistas. Asimismo, van a mencionar cuáles son los autores que han desarrollado sus propuestas en estos distintos modelos teóricos. Van a describir en este informe cuáles son los componentes de la personalidad en lo que se refiere a su estructura, el proceso de conformación, los determinantes ambientales y culturales. ¿Cómo deben hacer este informe interpretativo? Van a describir su aporte teórico y ustedes van a hacer el análisis de lo que les parezca relevante en cada uno de los aspectos que se les pide describir. ¿Cuáles son las lecturas básicas de esta primera unidad? En la imagen de la lámina está la foto de la compilación de Bermúdez, que es un manual de varios autores de psicología de la personalidad. Sin embargo, yo les voy a dejar ese, les voy a dejar algunos otros de donde ustedes van a tomarlo como base para realizar sus trabajos. ¿Cuáles son las disposiciones de forma de este informe? La portada institucional. Esta portada institucional debe ir de acuerdo a la estructura que se pide en ese manual de realización de trabajos de pregrado, que usualmente tiene la estructura de los trabajos de grado. En este sentido, en esta portada no deben colocar ni imágenes, ni dibujos, ni cuadros, ni deben ir el título subrayado en colores, ni letras grandes, nada de eso. Debemos sujetarnos por la formalidad. En este sentido, todo el informe debe ir escrito en letra Arial 12,
y a partir de la introducción, el interlineado de espacio y medio. El desarrollo de este trabajo debe tener un mínimo de 12 páginas de solo desarrollo y un máximo de 20 páginas. La información es bastante extensa. Tienen que desarrollar todos los temas que se les solicitan, seguir las normas del manual de pregrado de la universidad y en formato institucional. Este formato institucional es que el diseño de la página debe estar de la siguiente manera: el espaciado 4 centímetros, el superior e izquierdo, y de 3 centímetros el derecho e inferior. Esta asignación, ya saben, todas van calificadas sobre 100 puntos y tiene una ponderación del 25%, que si nosotros sumamos las 4 actividades, 25, 25, 25, nos da el 100% de la calificación al final. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de esta primera tarea? La introducción. En esa introducción van a escribir cuál es el objetivo que ustedes deben cumplir realizando este informe, la calidad de la información, esto es, que todo el contenido que ustedes estén plasmando en su informe se correspondan con lo que indican los manuales de psicología de la personalidad. Yo sé que estamos en la era de la inteligencia artificial, de las páginas web, pero en psicología esto debe tomarse muy con pinza. ¿Por qué? Porque estas herramientas de la inteligencia artificial tienen muchos errores metodológicos y de contenido. Por eso se les invita siempre a irse a la bibliografía especializada y no usar estas páginas web como Wikipedia, Wikipedia, Psicología y Mente. Eviten hacer eso. En tal caso, si pudiesen irse a las revistas arbitradas. ¿Qué son las revistas arbitradas? Pues son aquellas revistas científicas que tienen alojados una serie de artículos o materiales que han sido desarrollados por psicólogos especializados en, por supuesto, en sus respectivas áreas y que tienen una metodología particular. Dentro de este informe se va a evaluar cómo está organizada esa información, la conclusión. En esa conclusión, ustedes van a mencionar de manera muy breve cuáles son los aspectos que ustedes abordaron en su informe. Diagramas e ilustraciones. Con respecto a estos diagramas e ilustraciones, sugiero, por ejemplo, como tenemos todo este material de las teorías, que pueden sistematizar parte de la información en cuadros resumen o cuadros sinópticos que los voy a contar como diagramas e ilustraciones. Por ejemplo, también podían hacerlo con lo que son los aportes de los distintos filósofos y esto apoyar todo lo que ustedes estén escritos en ese informe. No es solamente colocar imágenes o dibujos por colocarlos, sino que toda imagen, diagrama o cuadro que ustedes vayan a agregar en su informe tiene que ser dentro del mismo informe, no como anexo, sino que esas imágenes vayan apoyando todo lo que ustedes están describiendo en su informe. Y por supuesto la redacción y la ortografía. Si bien es cierto que no se evalúa las referencias bibliográficas, todo trabajo debe llevar sus referencias bibliográficas aun cuando no sea un criterio formal de evaluación y deben realizar su respectiva cita textual o parafraseada de acuerdo al manual de normas de la universidad. Esta primera evaluación se entrega desde el lunes 9 de febrero hasta el domingo 15 de febrero. Fecha límite para esta primera entrega, martes 17 de febrero. Ahora, con respecto a lo que es la actividad sumativa 2, para esta ocasión se seleccionó como estrategia de evaluación una revista de psicología experimental, la cual tiene como propósito analizar los determinantes fijos y dinámicos de la formación de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. En este caso, para esa revista de psicología experimental, lo voy a mencionar
Por encimita, cuando tengamos la actividad sumativa 2, vamos a ir profundizando en lo que deben desarrollar en cada uno, pero en esta revista van a profundizar ese contenido de la unidad 2, en el cual hay una serie de temas y dentro de esos temas unos subtemas que van a ser em, descritos o desarrollados a través de una serie de preguntas. Tenemos como grandes temas diferencias individuales, adaptación y ajuste en la personalidad, procesos cognitivos, cultura, influencias biológicas, desarrollo infantil, desarrollo del adulto. Dentro de las diferencias individuales deben dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los rasgos que distinguen a la gente y cómo se miden esos rasgos? ¿Cuáles son o qué son patrones de comportamiento y su relación con la personalidad? Con respecto a lo que es adaptación y ajuste en la personalidad, se debe dar respuesta a cómo se adaptan las personas ante las demandas de la vida y cómo actúa una persona mentalmente sana ante situaciones de estrés. Con respecto a lo que son los procesos cognitivos, se da respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué clases de pensamientos afectan a nuestra personalidad? ¿Qué son los estilos cognitivos? ¿Y cuál es su relación con la personalidad? Con respecto al tema cultura, se dará respuesta a cómo influye la cultura en la formación de la personalidad y cómo influye la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Con respecto a lo que son las influencias biológicas, se dará respuesta a cómo afectan los procesos biológicos el desarrollo de la personalidad. Se hereda la personalidad, razonando su respuesta en base a esa discusión herencia-ambiente. Con respecto a lo que es el desarrollo infantil, se dará respuesta a cómo las experiencias de la niñez determinan la personalidad en la vida adulta. Recuerden y deben haber escuchado por ahí algunas afirmaciones que no son ciertas, que se desarrolla la personalidad solo hasta cierto momento de la infancia y de la adolescencia. Pues las nuevas teorías dicen que eso no es así, sino que esa personalidad, si bien es cierto, es un patrón más o menos estable de comportamiento, puede ir cambiando en distintas situaciones de la vida. Aquí van a centrarse en lo que es el desarrollo infantil y cómo influye en la formación del apego en el desarrollo de la personalidad. Con respecto a lo que es el desarrollo adulto, cómo pueden cambiar los adultos la personalidad, qué experiencias de la adultez influyen en la personalidad. En su momento, cuando tengamos la actividad síncrona 2, pues vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos teóricos. En la descripción de la tarea de la revista se les facilita un enlace para que conozcan cómo es una revista en Calameo. Sin embargo, ya después em, especificaremos pues cuáles son otras aplicaciones a través de las cuales ustedes pueden hacer su revista. Las disposiciones de forma para evaluar esta es su portada, el índice, la línea editorial, el contenido, el tamaño de la hoja. Los criterios de evaluación, por supuesto, calidad de la información, relevancia del conocimiento, que se cumpla la estructura de la revista y la cantidad de páginas, la creatividad, la redacción y la ortografía. Esta tarea debe ser entregada en la semana 6, como les dije al inicio, y esa semana 6 va desde el lunes 23 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 3 de marzo. Ahora, con respecto a lo que es la actividad sumativa número 3, que evaluará la unidad 3, se seleccionó como estrategia de evaluación la realización de una presentación. En esta presentación se van a analizar todos los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. El tema es integración de la personalidad, procesos sociocognitivos, adaptativos, de autorregulación de la conducta y de identidad personal.
En este caso, el tema es procesos de integración de la personalidad. En esta presentación, el contenido a desarrollar son procesos cognitivos en la integración de la personalidad. Luego, cuando nos toque esa unidad, yo les detallaré pues cuáles son todos esos procesos cognitivos, los procesos sociales en la integración de la personalidad, cuáles son los procesos adaptativos, los procesos de autorregulación emocional, los procesos de autorregulación conductual y los procesos de identidad personal en la integración de la personalidad. Esta separación se hace, por supuesto, con fines pedagógicos para que podamos conocer qué sucede en cada uno de los procesos, pero cuando les toque la lectura de ese material, se van a dar cuenta que algunos procesos se relacionan. Por tratarse de una presentación, aquí deben explicar la importancia de estudiar todos estos procesos cognitivos, sociales, adaptativos, de regulación y de identidad personal en la conformación y desarrollo de la personalidad. En esta presentación, bueno, lo importante es el desarrollo del contenido. Aquí también vamos a seguir utilizando como base los manuales de psicología de la personalidad. Esta presentación tiene unas particularidades de 15 a 25 láminas diseñadas en PowerPoint o en otra de las herramientas tecnológicas que ustedes decidan utilizar, como Canva, que es la que luego de PowerPoint es la siguiente que se utiliza con mayor frecuencia. Esta presentación contendrá un mínimo de 15 láminas. También hay unas especificaciones para los datos de la primera lámina. Esta presentación también contiene su introducción, las reflexiones, las conclusiones y las referencias bibliográficas. En este caso, se evaluará lo que es la calidad de la información, que se desarrolle todo el contenido, que esté bien organizado, que tenga un impacto visual, que se cumplan las normas gramaticales y la reflexión, que es la argumentación. Esta tercera evaluación se va a entregar desde el lunes 9 de marzo hasta el domingo 15 de marzo, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 17 de marzo. Y esto sería en la semana 8. Como ven, el contenido de estas tres primeras unidades o de estas tres unidades es bastante extenso, es muy denso. Vamos a conocer el desarrollo normal de lo que es la personalidad. Ya en Psicología de la Personalidad 2, pues pasarán o pasaremos a lo que es el desarrollo patológico o anormal de la personalidad. Con respecto a la actividad sumativa 4, que es la última evaluación, esta evalúa la unidad 4. Para este trimestre se seleccionó como estrategia de evaluación la realización de un portafolio digital. Este portafolio digital estudia los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. En este sentido, los aspectos teóricos correspondientes a ella, vamos a profundizar en lo que es la metodología en la investigación en psicología de la personalidad, cuáles son aquellos elementos de carácter psicométrico que se debe considerar, las competencias profesionales, el entrenamiento clínico y las aptitudes de investigación que debe tener el psicólogo que se desempeña en el área de la psicología de la personalidad. Conoceremos también los diseños de investigación para el estudio de la personalidad, que esto está relacionado tanto con psicometría como con psicología experimental, que ustedes la van a ver más adelante. Está los estudios de enfoque nomotético relacionado con la medición psicométrica de la personalidad. Se profundizará cuáles son sus conceptos, las ventajas y las limitaciones de este tipo de estudios. Están los estudios de enfoque ideográfico, se profundizará en lo que son los estudios de caso, las psicobiografías, también haciendo énfasis en lo que son sus conceptos, sus ventajas y sus limitaciones. Por último, dentro de esta unidad, pero no menos importante, yo diría que el punto más importante,
Son las consideraciones éticas en la investigación en psicología de la personalidad, cuáles son los aspectos que están enmarcados dentro del Código de Ética del Psicólogo Venezolano y de la investigación en general. Recuerden que los psicólogos nos regimos por los parámetros de la APA o la Asociación Americana de Psicología. Este portafolio, cuando lleguemos a esa unidad, les voy a decir cuáles son las herramientas que pueden utilizarse, cuáles son los puntos en particular que deben desarrollar dentro de cada uno de estos aspectos teóricos que les acabo de mencionar. Allí sí, aparte de los manuales de psicología de la personalidad, aquí haremos una investigación más profunda en lo que son las distintas revistas, los manuales de instrumentos de evaluación, entre otros. Utilizaremos también otras herramientas para poder hacer este portafolio. El mismo evaluará el contenido, la estructura organizativa, que tenga una secuencia, el vocabulario, la gramática y la ortografía. Tenemos que ya irnos familiarizando con que tenemos que tener mucho cuidado con la escritura correcta de los términos psicológicos. También se evalúa en ese portafolio la presentación, la creatividad y las referencias. Esa última actividad se entregará en la semana 10. Esa semana 10 va desde el lunes 23 de marzo hasta el domingo 29 de marzo, siendo la fecha límite para esa entrega el martes 31 de marzo, que debe coincidir con lo que es la Semana Santa. Estas son, de manera general, todas las evaluaciones que se han seleccionado para darle desarrollo a Psicología de la Personalidad 1. Van a tener aparte de la grabación de este encuentro, una grabación que contiene el resumen teórico de la unidad 1 para que ustedes se vayan ubicando en contexto y tengan material para que vayan desarrollando esa primera evaluación. Con esta descripción damos por culminado este primer encuentro síncrono para Psicología de la Personalidad 1, sección 1. Este es el momento de hacer saber cuáles son sus inquietudes, sus dudas, si las tienen. Si no tienen en este momento, a medida que se vaya acercando, pues la entrega de la actividad sumativa 1, me lo pueden hacer saber. Pueden usar el chat, pueden hacer uso del micrófono. Inquietudes, dudas, preguntas. Gracias, Lía. Lo mismo yo puedo decir, profesora, todo me quedó bastante claro. Ok, te escucho lejísimos, no sé quién eres. Perdone usted, soy yo, Diego Montero. Dije que por lo menos para mí quedó todo bastante claro. Perfecto. Gracias, Diego. Gracias, Leí, Natalie y Maffer. Bueno, siendo que no hay más dudas, damos por concluido este primer encuentro. Ya saben que van a tener disponible esta grabación junto al resumen teórico de la unidad 1. Muchas gracias por su puntualidad, por su asistencia y por su participación. Espero que tengan mucho éxito en esta unidad curricular y que todo el material que aquí aprendan pues les sea de mucho provecho, y esta es una de las unidades curriculares que debe hacer que ustedes se enamoren más de la psicología. Que tengan buenas noches y éxito en su trimestre.